Y pues finalmente uno tiene que tomar esa decisión porque si uno hace un análisis a nivel numérico, es yo tengo la posibilidad de tomar una decisión de cambio, ¿cierto? Y hay posibilidades de que yo fracase, Total. pero yo tengo el 100% de probabilidad de que no cambie nada si yo no tomo una decisión, ¿sí? Entonces, yo estoy muy seguro que por lo menos si tomo la decisión de hacer algo, sea positivo el resultado o no sea lo que uno está esperando, siempre va a ser hacia adelante, siempre va a ser un progreso. Diferente si me quedo estancado y me quedo pensando solamente de, no, mejor no lo hago, Como un mejor bucle. evito. Exacto. Entonces, siempre va a ser mejor tomar decisión de hacer, de actuar. Son decisiones que como casi todas lo ponen a uno a dudar, ¿no? Siempre está el temor, siempre está el miedo, siempre está el desconocimiento del qué pasará si doy tomo una acción, si tomo una decisión, si doy un paso a algo desconocido. Pero también es cierto que si uno no toma acción, pues siempre se va a quedar uno con ese sinsabor de, ¿y si lo hubiera hecho? Hablaste también algo muy importante ahorita, siento que es la gestión del tiempo. Como tú logras gestionar tu tiempo, lo acabaste de decir, para sacar temas de familia, espirituales, para poder compartir contigo, para poder generar nuevos ingresos, nuevos contratos, nuevos negocios. ¿Cómo haces tú para gestionar tu tiempo y poder cumplir con todo lo que tienes hoy en día? Pues hoy en día uno tiene muchas guías a nivel teórico, en libros, a nivel de documental y demás, que le dan a uno como trasegar esos lineamientos para poder ordenar su jornada, su día a día. Pero más allá de eso, pues uno desde pequeño ya viene con ese tipo de adoctrinamiento, frustrado o ansioso o incómodo. Creo que hay que dejar más que fluyan un poco las cosas. Hay quienes siguen el camino marcado y hay quienes deciden construir el suyo, guiados por propósito, pasión y convicción. Chayanne Carvajal es uno de ellos, ingeniero de sistemas, administrador de empresas y CEO de Conficarva. Pero más allá de los títulos, es un soñador que ha entendido que la vida no se trata solo de alcanzar metas, sino de transformarse en el proceso. Este es su espacio, un lugar donde las historias cobran sentido, donde las caídas enseñan y donde el miedo se convierte en impulso. Bienvenidos a De esto se trata de vivir, el podcast donde cada palabra busca despertarte, sacudirte y recordarte que viniste a vivir, no a sobrevivir. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Claro que sí, hoy es un episodio especial, traemos una historia de vida totalmente diferente, un invitado que pues, ya se va a presentar, ya lo van a conocer y sin más preámbulos, por favor, ¿cómo estás, Jan? Preséntate para las personas que no te conocen. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Chayanne Carvajal, CEO de Complicarva, outsourcing financiero, inmobiliario y en construcción también. Ok. Y ya nos conoceremos un poco más en el transcurso de esta entrevista. Ok, perfecto. De eso se va a tratar, va a ser un proceso de cómo has llegado a crear Conficarva, cómo ha sido tu proceso también académico, tu proceso de decir, bueno, quiero irme a empezar a crear empresa. Pero antes de empezar a llegar a crear empresa, empecemos como en una línea cronológica de tiempo. Saliste del colegio. Yo siempre he dicho que uno cuando sale del colegio tiene como un choque contra la realidad porque te das cuenta de las cosas como un, uy, ok, empiezas a darte como un poco ese choque. ¿O cómo fue ese proceso tuyo, ese primer contacto con el mundo real? ¿Fue apenas saliste del colegio o desde que estabas en el colegio emprendiste haciendo algunas cosas? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, nos toca remontarnos ya 20 años atrás, un poco más de 20 años. Em, y yo arranqué emprendimientos Ujú. estando en el colegio, estando pequeño, desde más o menos los 12 años. El primer emprendimiento que tuve fue venta de avena en la ciclovía en Bogotá, en la avenida Boyacá con calle 72. Ahí en esa intersección, sobre la avenida Boyacá con 72, ahí vendía avena con almojábana o con pan y habían diferentes tamaños de la porción de la avena. Entonces había Ujú. el vaso de 7 onzas, el de 10 onzas y tenían diferentes precios. Ese fue, digamos que uno de los primeros emprendimientos con referencia a lo que fue como la conformación de ese desarrollo a nivel comercial y a nivel de negocio. Ok. Y después también, como al año, tuve otro emprendimiento en el que creé una empresa de tamales y pues hacíamos el tema de los tamales. Entonces compraba todos los insumos en Corabastos
desde la hoja de plátano hasta cada una de las proteínas, el pollo, el cerdo, la carne, los huevos, todos los insumos necesarios para el tema del tamal. Y con un amigo hacíamos, sobre todo en las tardes después de salir del colegio, hacíamos los tamales, los vendíamos los fines de semana. El principal consumidor es no solo el consumidor final, sino para las empresas, para las tamaleras, Ujú. son las panaderías. Entonces, en las panaderías del sector del barrio donde yo vivía, era donde tenía los clientes potenciales para vender en cantidad. Obviamente también se vendía el uno a uno y digamos, al por menor con algunos clientes, pero al por mayor era con las panaderías. Ok. Ese fue otro emprendimiento, también fue estando en el colegio, más o menos grado noveno, grado décimo, el que les mencionaba también de la avena, octavo, noveno. Ujú. Paralelamente tuve también un tema de un criadero de hámster. Em, Nunca me gustaron mucho los ratones, nunca fue como mi pasión, pero al observar que un vecino del frente de mi cuadra tenía un par de hámster y que él era como muy, no era veterinario, pero era muy enfocado al tema de los animales, vi como buen negocio sacarle crías a los hámster que se reproducen muy rápido, son 30 40 días el periodo de gestación. Y lo que hice fue comprar un acuario, o mandé a construir un acuario en una vidriería del barrio, y ese acuario tenía más o menos unos 12 cubículos, más otros acuarios adicionales que tenían para los machos, entonces tenía 12 hembras y 2 3 machos, y los ponía a reproducirse y iba vendiendo las crías. Esos fueron, digamos que, tres emprendimientos que tuve al inicio, Antes de salir del colegio. pero claro que también antes de esos formales, Ujú. digamos entre comillas formales, pues habían emprendimientos esporádicos o de día, que era vender las tareas a algunos compañeros cuando tenían pereza o les daba flojera hacer los trabajos. Entonces uno les vendía el tema de las tareas o hacer los trabajos por ellos, y uno cobraba algo ahí y generaba también Un esa ingreso extra. ganancia, ese ingreso. Eso fue, digamos que también las cosas que se hicieron al comienzo. Ok. Cuando empezaste, por lo que nos cuentas desde muy pequeño, desde la etapa del colegio, siempre tuviste esa chispa de emprender. Siempre tuviste una persona que seguiste o desde donde salía esa pasión de decir, bueno, voy a vender el trabajo, vi que los hámster, o sea, siempre había las posibilidades y las opciones. ¿Siempre tuviste a alguien como referente o fue algo nato que poco a poco se te fue como Sí, desarrollando? ahí es fundamental el tema del entorno donde uno crece, Ujú. el entorno de las personas que te crían, que te educan. Y obviamente en ese entorno yo estuve rodeado de personas que fueron emprendedores y que me enseñaron, me fueron dando ejemplo de emprendimiento. Entre ellos mis dos abuelos maternos y mis dos abuelos, bueno, mi abuelo paterno, ¿sí? Entonces, mi abuelo paterno, obviamente, él siempre fue comerciante, independiente, pues en sus inicios fue empleado, pero muy rápidamente él se volvió independiente. Él era de Bucaramanga, vino a Bogotá hace muchas décadas y pues aquí arrancó con el tema de comercialización de productos importados eléctricos de media y alta tensión, y traía de diferentes países en una época en la que era muy complejo importar, y lo logró, y teniendo también dificultades de, digamos, sobrepasar las barreras por la falta de educación formal, digamos, me Ujú. refiero a una secundaria, a una carrera técnica, pero aún así no fue impedimento para superar esas barreras y lograr tener una empresa que duró más de 30 años, Maelin Materiales Eléctricos Importados, aquí en Bogotá, en la carrera 12 con calle 18. Y pues eso, digamos que fue para mí un ejemplo importante, un pilar fundamental fue él, Jesús María Carvajal, y él pues siempre lo vi como ese ejemplo a seguir en cuanto a disciplina, en cuanto a formación, en cuanto a comportamiento, en cuanto a los emprendimientos. Y por ese lado, digamos que él marcó una pauta importante. Y por parte de mis abuelos maternos, también mi abuelo y mi abuela, que fallecieron hace más o menos unos, bueno, ya el abuelo materno 1 año y medio y la abuela vamos para 1 año. eh, Ellos también dejaron una marca muy importante en los inicios, y mi abuela era de Boyacá, mi abuelo también era de Boyacá. Ellos se vinieron para Bogotá y arrancaron en los años 70, a mediados de la década de los 70, una microempresa de calzado infantil. Entonces hacían sandalias, el zapato no tuerce, y después esa microempresa se volvió una mediana empresa, y como todo, pues tuvo su siglo y se volvió una gran empresa. Llegaron a tener más o menos unos 150 200 empleados en la década de los 80 a 90,
se exportaba calzado a Ecuador, a Panamá, a Costa Rica, a Venezuela, y obviamente era con materiales muy distintos a los que hoy en día se manejan. Entonces era cuero, notebook, charol, y eso digamos que fue como el ejemplo también que vi en casa, en la casa Ujú. materna, por parte de ellos dos como emprendedores. Y me generaron siempre desde pequeño como ese chip y esa guía de tratar de ser algo como independiente. Ok. ¿Mm? Casi siempre hay un cliché o una frase muy cierta, o pues no sé qué tan cierta sea. ¿El emprendedor nace o se hace desde tu perspectiva? Claramente ya nos estás contando, las personas ya se estarán haciendo una idea si se hace o nace esa chispa de poder emprender. Desde tu perspectiva, creería yo que se hace, porque poco a poco fue que empezaste a coger como esos pinitos, diferentes referentes para empezar a construir lo que hoy en día tienes. Apenas saliste del colegio, nombraste algo muy importante. Las personas que nos estás contando que fueron tus referentes, antes de ser independientes, fueron empleados. ¿Cómo fue tu proceso apenas saliste del colegio? ¿Ya tenías definido qué querías estudiar, a qué te querías enfocar? ¿O cómo fue esa línea en tu proceso? No, eso se va dando en el transcurso del día a día, dependiendo también las necesidades que uno tenga que lo hacen moverse para determinados eh, caminos. Y también la pauta, como te decía, pues determina mucho las guías o el entorno de las personas que están alrededor de uno. Sí. Em, y específicamente, cuando uno sale del colegio, pues uno tiene ciertos deseos, ciertos Ujú. objetivos en mente, pero pueden ir cambiando, como te decía, y eso no está mal. A veces, normalmente en la casa escucha uno que si el papá o la mamá o los abuelos le dicen a uno, enfóquese en estudiar y haga esto, mucha gente queda limitada porque pues tiene que desarrollar esas expectativas y cumplir con las expectativas que esperan los demás sobre el desarrollo de uno, pero finalmente uno es en el camino el que se va dando cuenta qué es lo que le genera esa chispa, esa emoción, esa pasión para servir a los demás. Entonces, en el tiempo va cambiando. Realmente cuando sale uno del colegio uno no tiene ese horizonte tan definido y tan Ujú. marcado. Tiene alguna idea vaga, pero en el camino se va formando y puede ir cambiando y transformándose en el transcurrir del tiempo. Ok, perfecto. O sea, cuando saliste del colegio, más o menos cuál era la idea que tú tenías, la perspectiva que tú tenías. ¿Qué querías hacer apenas salías del colegio? Estando en el colegio, los primeros años de vida escolar en primaria era medicina. Ok. Después ya estando en bachillerato, a mediados del bachillerato, empecé a cambiar la perspectiva y el deseo de formación profesional enmarcado hacia la informática, hacia los sistemas. Ok. Primero por la moda y por el, El auge el que boom que había. estaba Ujú. teniendo en ese momento el desarrollo informático y de software, porque estaba llegando a Colombia y a Latinoamérica todo el tema de computación de manera fuerte. Pues ya estaba entrando desde los 80s, pero en los 90s se disparó Cogió mucho fuerza. más, sobre todo con el tema de los desarrollos de sistemas informáticos o sistemas operativos como Windows. Ya teníamos, pues cuando arranqué yo, ya teníamos Windows 95. Habían otras versiones anteriores, pero pues no las trabajé mucho. Yo empecé a trabajar sobre la versión Windows 95, 98, después XP, Millennium y las demás versiones que siguen hasta la que tenemos actualmente de Windows 11. Entonces digamos que ese boom, como te mencionaba, el desarrollo de hardware y software Influyó. influyó bastante y por eso me quise como dedicar hacia esa línea cuando estaba terminando el bachillerato. Ok. Y ya después, estando en mi vida laboral, cambió también el enfoque y dije, no quiero quedarme solamente en el tema de sistemas, porque ya empecé a trabajar con la banca, con el sector financiero, y ahí por demanda del mismo sector financiero, es mucho más demandado el colaborador que tiene conocimiento en la parte administrativa o financiera Ujú. que el ingeniero de sistemas, ¿sí? Ok. Es decir, el banco tiene 30, 40 áreas, entonces está el área contable, está el área administrativa, el área financiera, el área de riesgo, el área operativa, está el área comercial, y de todas esas áreas que pueden llegar a tener el banco, la mayoría, como te digo, son administradores de empresas, contadores o financieros, ¿sí? Ujú. Pero solamente hay una o dos áreas que son la de sistemas, entonces si uno hace el cálculo de 5.000 colaboradores que puede tener Sale en muy promedio un reducido. banco en Colombia, queda muy reducido el tema de la demanda porque van a ser solamente unos 50, 40 ingenieros los que van a estar teniendo la posibilidad de desarrollar su carrera en una empresa, como te digo, de banco. Pero así pasa también en los diferentes sectores económicos, ¿sí? Ujú. Entonces, quise dar una apertura a la demanda laboral y tener más oportunidades para postularme a las diferentes convocatorias que se presentaban
y era la administración de empresas, realmente una de las carreras que me daba ese La plus, esa posibilidad. llave, esa Ujú. posibilidad de aperturarme. Entonces, de esa manera lo hice y en el camino fui variando y por eso hice después de la ingeniería de sistemas el tema de administración de empresas. Bueno, y también dices, no sé, desde mi perspectiva de las empresas en las que he estado, me he dado cuenta que los ingenieros son un poco más, son puestos que no rotan tanto. Rotan, creo yo, no sé, desde mi perspectiva, algo más administrativo. Los ingenieros, cuando ya se consolidan en un proceso y aprenden a automatizar procesos, son puestos que no van a rotar tanto porque los cuidan mucho más a sus ingenieros para poder realizar sus procesos. O eso es lo que me puedo dar cuenta en las empresas. No Sí, sé tú desde tu perspectiva qué piensas al respecto de eso, si en verdad como ese indicador de rotación al respecto de eso, ¿sí sería más que rote un ingeniero o un administrador? hace 2 décadas, ya cuando arranqué mi vida laboral en el año 2005, eh, y durante el tiempo que estuve activo como empleado, Ujú. siempre lo que noté fue que la mayoría de las ocasiones se presentaba más estabilidad y más durabilidad para colaboradores administrativos Ok, que para los, a inclusive, ingenieros. ingenieros. Incluso los bancos y las empresas grandes tienen ahora, y hace pues, bastante rato, el tema de la costumbre de tercerizar. Ujú. Entonces, contratan una empresa que les presta servicios de ingeniería, contratan una empresa que les presta servicios de seguridad y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, los ingenieros terminaban siendo contratados a veces no por el banco, sino por unas Ah, temporales ok, o por las empresas tercerizadas. ok, Y en ese ir y venir, pues la rotabilidad era mucho más alta, inclusive para esos mismos. Y ah, eran ok, muy pocos los ingenieros directos del banco que supervisaban a esos otros ingenieros. Y ok. la parte administrativa del banco sí era un poco más Pues estable, fija. era mucho más fija. O sea, eso yo creería yo que varía más, depende de la empresa y la perspectiva que uno lo esté viendo, también podría ser. Depende del sector económico en el que esa empresa esté ubicada, correcto. Ok, nos cuentas también al respecto de tus empleos. ¿Cuántos empleos ha tenido Chayanne? ¿Cómo fue tu primer empleo antes de que llegaras al sector bancario, a la banca, todo eso? ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que tuviste formales, fuera de los que ya nos contaste, los emprendimientos que tuviste? Ok, en empleos formales fueron básicamente dos. Fui muy estable en ese sentido. Primero también por lo que te digo de lo que implica la formación y el ejemplo familiar. Entonces, Ujú. veía que mi abuela materna, cuando estuvo metida en el tema como empleada, también tuvo solamente una empresa al comienzo, ahí aprendió muchísimo y ahí arrancó su emprendimiento. Y así lo hice yo también. Arranqué trabajando para un outsourcing, un call center que trabajaba o le prestaba servicios al Banco Caja Social. En ese momento el banco tenía la posibilidad de hacer cobranza por medio de los servicios tercerizados del outsourcing y eso permitió que mi formación profesional estuviese enfocada en el sector financiero. Ahí estuve más o menos unos 3 años con ese call center. Ok. Posteriormente empecé a tener vínculos con Ujú. la gente del banco en esos roles que tuve dentro del call center y se abrieron vacantes en el banco y de una vez me vinculé directamente con el banco. ¿Sí? Esa fue la segunda Ujú. Ok. opción o el segundo patrón, el segundo empleador. Entonces fueron solamente esos dos y con el banco estuve alrededor de unos 8 o 9 años aproximadamente y ahí ya me decidí retirar para arrancar con la empresa. Cuando estuviste en el banco, ¿existió alguna forma como un plan carrera, por decirlo así, donde fuiste ascendiendo poco a poco? ¿O durante ese tiempo que duraste en el banco, qué tarea realizaste allá más que todo? Por lo general, estas empresas grandes en Colombia tienen establecido un plan de carrera para sus Ujú. colaboradores con el fin de arraigar un poco más a estas personas y pues que no haya esa rotación tan alta y se tenga un cierto sentido de pertenencia que les permita a ellos como empresa tener esa estabilidad y que no se fuguen esos capitales o sí, ese capital humano, ese conocimiento de la formación de los colaboradores en el tiempo y en eso pues ofrecen los planes carrera. Entonces en el banco obviamente había ese plan carrera, yo arranqué como un auxiliar de verificación telefónica confirmando datos por teléfono de los solicitantes de crédito. Posteriormente fui analista de crédito, analista de base de datos, analista de riesgo, supervisor del centro de servicios hipotecarios, que fue el más joven hasta donde yo recuerdo en ese rol. Y digamos que los bancos, bueno, el banco donde yo estuve tenía establecido unos tiempos, ¿cierto? Mínimos en determinados cargos para poder llegar a otros, pero en mi Ok. caso no, Ujú. No cumplió. no se cumplió por el tema de lograr expectativas rápidas con mis jefes inmediatos. Entonces, como lograba resultados rápidamente y demostraba actitudes y aptitudes que son importantes en un desarrollo laboral, me permitían fácilmente postularme y excepcionar el tema de las convocatorias y digamos que permitían que avanzara rápidamente y que le Ujú. aportara a la empresa. Entonces,
digamos que sí había un plan carrera, sí lo hubo, y eso permite también el desarrollo, si uno lo toma para bien, el desarrollo profesional y personal es mucho más rápido. Ok. Después de que cumpliste ese ciclo, ¿en qué momento llega la etapa de decir, ok, ya llegué hasta acá, hice el plan carrera, he logrado ciertas cosas a nivel personal, a nivel profesional, quiero independizarme? ¿Cómo fue ese proceso de decir, quiero montar con Ficarba? Eh, Son decisiones que como casi todas lo ponen a uno a dudar, ¿no? Ujú, Siempre está el temor, siempre está el miedo, siempre está el desconocimiento del qué pasará si doy tomo una acción, si tomo una decisión, si doy un paso a algo desconocido. Pero también es cierto que si uno no toma acción, pues siempre se va a quedar uno con ese sinsabor de, ¿y si lo sí hubiera lo hubiera hecho. hecho? Ujú, ¿Qué pasaría si yo hubiera tomado esa decisión? Em, y pues obviamente en ese cambio de tener un buen empleador donde recibía 14 pagos al año, porque recibía pues, mis salarios normales mensuales, pero recibía primas extralegales en junio, primas extralegales en diciembre, más o menos unos mal contados 10 beneficios extralegales. Entonces, realmente el sector financiero es uno de los sectores más importantes en el Producto Interno Bruto en Colombia, así como el sector petrolero ujú, y otros sectores como minero y demás. Pero el sector financiero siempre ha estado en los primeros lugares, los primeros tres lugares de la economía. Es un sector muy importante en el desarrollo económico del país. Y obviamente todo esto que te estoy comentando, pues me daba a mí también eh, digamos que las bases para tratar de quedarme en esa zona de confort y ujú. decir no arriesgarme, ¿sí? Entonces, sí estuve más o menos unos 2 años en el tema de pensar si tomaba la decisión y si daba el paso a independizarme o no. Pero vuelvo y te digo, ahí volvía a recalcarse el tema de la formación en casa y el tema de los ejemplos de los independientes que yo tenía como puntos de referente, ¿sí? Ok. Como mi papá, como mi mamá, como mis abuelos que te Ujú, mencioné, la formación importantísima por parte de ellos y la influencia de ellos en mi desarrollo personal y profesional. Y decía yo, bueno, si lo lograron ellos, obviamente los tiempos eran diferentes, las décadas eran distintas, las economías eran también otras, pero si lo lograron ellos con menor formación académica, con menos oportunidades, y ellos mismos crearon sus oportunidades y se lograron superar en diferentes aspectos, pues dije yo, si lo lograron ellos, uno también lo puede lograr. Además que pues tiene antes uno ventajas adicionales, porque cuentan con el respaldo de ellos, con el conocimiento, el saber de ellos, y pues hemos tenido estas generaciones la oportunidad de tener mayor formación académica, mayor conocimiento y acceso a la información que no lo tenían ellos en su momento. Entonces, pues uno dice, hombre, realmente ya es romper esos limitantes que tiene uno mentales y salir adelante y tomar la decisión de ser independiente. Pero no es fácil. Lo que te digo, más o menos 2 años lo estuve pensando en si lo hacía o no lo hacía. Pero llega un momento en el que tomé la decisión, hablé con mi jefe inmediato en ese momento en el banco y dije, listo, vamos a hacerlo. Y tomé la decisión en el año 2016, en diciembre. Me retiré de la entidad y lo hice también porque analizando a nivel entorno empresarial, a nivel de empresa, veía yo cómo los compañeros de trabajo ujú, iban teniendo unas carreras, unos planes de carrera, como decías, largos, de varios años. Entonces, gente que duraba 15, 20 años, 25 años en la empresa, obviamente en diferentes cargos, algunos en unos pocos cargos porque no se movían mucho, pero no todos lograban esa meta que la mayoría tienen en su mente cuando son empleados, que es pensionarse, ¿sí? No todos lo lograban, no porque no quisieran, sino porque en ocasiones los cambios de mercado y los cambios de economía hacen también que las empresas se reestructuren internamente y hagan unos planes de reingeniería y en esos planes casi siempre lo que hay es recorte de personal, ¿sí? Y más con el tema de las últimas décadas, como te mencionaba, de la incursión tan acelerada de software, de hardware, de desarrollos tecnológicos que han evolucionado las industrias en diferentes sectores económicos y que han impactado automáticamente, obviamente, en la mano de obra, ¿sí? ujú. Y ese impacto o esa incursión de la tecnología automáticamente lo que genera es un desempleo, ¿sí? Desafortunadamente en algunos casos. Y en el sector financiero, pues no era la excepción, o no ha sido la excepción, se sigue presentando hoy en día.
Entonces yo veía gente que con 15 años o 20 años de servicio Bum. los sacaban, obviamente les decían, se termina tu contrato laboral, muchas gracias por toda tu labor, toda tu gestión, obviamente algunos indemnizados, Otros no. pero pues no era justo Es que el ya ideal. después tú a los 50, 55 años Ujú. aportas de una pensión, no lograras tu pensión y salieras de una buena entidad con un nivel económico importante, con un poder adquisitivo importante, versus el promedio de lo que maneja los otros sectores económicos en Colombia. Y que ya cuando tienes tus 50, 55 no es lo mismo tomar la decisión como la tomé yo a los 26 años, porque si tú esperas, ahí el miedo se va incrementando y se va aumentando, ¿sí? Y pues finalmente uno Ujú. tiene que tomar esa decisión porque si uno hace un análisis a nivel numérico, es, yo tengo la posibilidad de tomar una decisión de cambio, ¿cierto? Y hay posibilidades de que yo fracase, Total. pero yo tengo el 100% de probabilidad de que no cambie nada si yo no tomo una decisión, ¿sí? Entonces, yo estoy muy seguro que por lo menos si tomo la decisión de hacer algo, sea positivo el resultado o no sea lo que uno está esperando, siempre va a ser hacia adelante, siempre va a ser un progreso. Diferente Ok. si me quedo estancado y me quedo pensando solamente de, no, mejor no lo hago, Como un mejor bucle evito. ahí. Exacto. Entonces, siempre va a ser mejor tomar decisión de hacer, de actuar. Y creo que en ese momento tomé una buena decisión porque por la edad, como te decía, por Ujú. conocimiento y porque, por no esperar y por todos los ejemplos que te mencioné que vi Tu caso en en el el entorno. hogar. Ok, perfecto. Llevas 9 años ya en el emprendimiento, de haber tomado la decisión ya. Acá empiezo yo mi proceso. ¿Qué tips le darías a las personas? Porque me he dado cuenta de las perspectivas y de las personas que he conocido, todo el mundo dice, no, yo prefiero emprender y hacerlo, porque trabajaré menos o porque haré ciertas cosas. Ya que tú llevas 9 años en este proceso, ¿qué tips le darías a la persona si quiere emprender? Suena a frase de cajón o a frase de cliché el tema de que realmente se trabaja más siendo independiente que lo que trabaja uno como empleado, porque uno como empleado tiene Metas y ya. una jornada laboral de 8 horas al día. Bueno, ahorita estamos reduciéndola aquí en Colombia la jornada laboral por la ley que está permitiendo esa reducción de jornada laboral de 48 a 42 horas. Ujú. Estamos de manera gradual reduciéndola, pero en mi momento cuando yo estaba, pues eran las 48 horas plenas a la semana, eran 8 horas al día y pues uno sabía que entraba 1 hora y salía 1 hora y ya, Ya. cumplías con esa jornada diaria. Ahora en la parte como independiente, pues tienes que estar 24/7 prácticamente disponible para los negocios. Pues obviamente si hay, tiene que sacar uno tiempo para la familia, sacar uno tiempo para uno, sacar uno tiempo para la vida sentimental, para la vida de, digamos, de social. Ujú. Pero también es importante tener presente que se amplía mucho más el espectro del espacio disponible con referencia a lo laboral, ¿sí? Ok. A los negocios. Entonces, 6 de la mañana, 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche. Si sale algún negocio y algo importante, pues hay que estar prestos a atenderlo, porque no es como el empleado que simplemente dice mañana y Me ya, pagan. que hay Ya. negocios que son muy importantes. Y lo Ok. mismo pasa los fines de semana, un sábado, un domingo, inclusive hasta un Ujú. festivo, se pueden llegar a dar negocios. Y cambia también la perspectiva y la mente, ¿no? Entonces ya no estás como el empleado que simplemente en esa jornada laboral estoy presto a hacer negocios o aportarle al negocio desde mi rol, desde Ujú. mi cargo, desde mis funciones, sino que ya como independiente sabes que en cualquier interacción uno puede llegar a tener una posibilidad de negocio, o puedes llegar a desarrollar o potencializar algún tipo de negocio, algún nuevo negocio se puede llegar a dar en un café, en un almuerzo, en una charla social. Todo momento empieza a volverse una posibilidad de negocio, ¿sí? Entonces cambia también esa mentalidad, la perspectiva que tiene uno desde esos roles distintos. Ok, ya te vuelves más observador. Entonces, para resumir, van a trabajar muchísimo más, se va a abrir el espectro de posibilidades, se tienen que volver más observadores porque en todo pueden ver la posibilidad de un nuevo negocio, una nueva oportunidad. Hablaste también algo muy importante ahorita, siento que es la gestión del tiempo. Como tú logras gestionar tu tiempo, lo acabaste de decir, para sacar temas de familia, espirituales, para poder compartir contigo, para poder generar nuevos ingresos, nuevos contratos, nuevos negocios. ¿Cómo haces tú para gestionar tu tiempo y poder cumplir con todo lo que tienes hoy en día? Pues hoy en día uno tiene muchas guías a nivel teórico, en libros, en- a nivel de documental y demás, que le dan a uno como ese trasegar, esos lineamientos para poder ordenar su jornada, su día a día. Pero más allá de eso, pues uno desde pequeño ya viene con ese tipo de adoctrinamiento
con referencia a su día a día y su agenda. Entonces uno era pequeño y estaba levantándose a las 6 de la mañana para irse al colegio, cumplir con la hora de entrada al colegio, saliendo del colegio para hacer labores de tareas, labores en la casa. Y así como en las diferentes etapas de tu vida vas teniendo espacios para cada momento, así pasa con el tema de la adolescencia, así pasa con el tema ya de la adultez, así pasa con el tema también laboral y con el tema como independiente. Entonces, Ok. el día a día te va llamando a darle espacio a todo, ¿sí? Habrán momentos, habrán épocas y temporadas y necesidades del negocio que exigen cierto, cierto rigor en determinados proyectos que extienden las jornadas diarias, pero también es cierto que cada área eso es como un imán y te va Ujú. haciendo como equilibrar. Cuando te excedes mucho en una zona o en una área de tu vida, sea el trabajo, o sea solamente lo familiar, o sea solamente lo social, pues las otras áreas te empiezan como a A jalar jalar, a y equilibrar. tienes que empezar a equilibrarlo porque te vas dando cuenta que quieras o no lo quieras, debes equilibrar esas áreas. Entonces, poco a poco la vida también lo va uno llevando a ese equilibrio. Es un proceso también casi que natural que se va dando. Entonces, digamos que no es que tenga tan rígido el tema como muchos Ok. emprendedores lo tienen y los Ujú. felicito porque pues es muy chévere, pero me parece que eso también encadena y enmarca y te pone una expectativa también muy rígida el no poder cumplir ciertos horarios y Estándares o ciertos parámetros. estándares y parámetros del día a día. Entonces, si Claro. no cumplo con mi agenda, entonces ya me voy a empezar a sentir frustrado o ansioso o incómodo. Creo que hay que dejar más que fluyan un poco las cosas y sí, lo que hay que hacer es, digamos en mi caso, es concluir las tareas para tratar de dejar lo menos posible pendiente para las diferentes jornadas. Ok, perfecto. Hay algo muy relevante e importante que siento que has nombrado, pero no he preguntado directamente, si es la inteligencia emocional que tienes que manejar a la hora de emprender, porque tienes que manejar la frustración, tienes que manejar el estrés, tienes que manejar las expectativas cuando estás presentando un nuevo proyecto con un nuevo cliente. ¿Qué estrategias y qué herramientas has implementado tú para poder transitar y manejar todos esos momentos difíciles en tu emprendimiento? Vuelve y juega los pilares fundamentales que tiene uno desde casa, de esos seres que son luz y son esa base para tu formación personal y profesional, ¿no? Ujú. Y el entorno. Digamos, en mi caso, pues siendo el mayor, el hijo mayor del matrimonio de mi papá y mi mamá, y aparte de eso, pues el nieto mayor de las dos casas, tanto de la parte materna como la parte paterna, me permitió empezar a generar una formación a nivel emocional, a nivel de autoestima también, de amor propio, muy importante, porque pues fue un punto de atención, un punto de atracción de las familias y concluían como digamos que en esa persona que estaba llegando a las dos familias en su momento. Entonces, eso fue una ganancia, eso sí fue algo importante en su momento y pues tener familias que te aportan cariño, que te aportan amor, que te aportan tiempo, eso es muy importante y te van dando ese plus, ¿no? Obviamente hay gente que la tiene un poco más difícil, la tiene un poco más compleja porque pues no tiene a veces esos espacios en familia, no tiene a veces espacios de cariño, de amor, de entendimiento, tiempo de calidad. Yo sí lo tuve, gracias a Dios, y eso te permite fortalecerte para los diferentes momentos difíciles que pueda llegar a tener la vida, porque eso es Ok, normal, la vida es sub y un baja sub y como baja, siempre. un tobogán de emociones, un tobogán de circunstancias, y hay que entender que tanto en lo que nos parece a nosotros, entre comillas, bueno, y lo que nos parece a nosotros, entre comillas, malo, en todo hay ganancia, ¿no? En todo hay experiencia, en todo hay aprendizaje, y pues básicamente eso es, realmente. Ok, perfecto. Entonces, lo importante para como rescatar todo lo que has dicho son los pilares fundamentales que has tenido desde el hogar, son las bases que te han permitido hoy en día desarrollarte en tus diferentes ámbitos de la vida para poder complementar tus proyectos y metas que tienes. Ahora, para ir finalizando, entremos al punto de Conficarba. Las personas que no conozcan qué es Conficarba, por favor, presenta tu proyecto, tu emprendimiento, tu empresa, qué es, en qué se encarga. Ya lo dijiste al inicio, pero para que las personas tengan un poco más de conocimiento de qué es lo que tú desarrollas acá. Bueno, como les decía, Conficarba es un outsourcing financiero. Tenemos cuatro líneas de negocio actualmente. La colocación de créditos es la primera línea de negocio. En la colocación de créditos tenemos actualmente más de 13 entidades financieras aliadas, varios bancos reconocidos a nivel nacional,
para acceso a crédito hipotecario, leasing habitacional, crédito de vehículo, créditos de consumo, tarjetas de crédito, compras de cartera y demás instrumentos del sector financiero. La segunda línea de negocio es la emisión o colocación de pólizas de todo tipo, a nivel pólizas de vida, pólizas de vehículo todo riesgo, pólizas de hogar. Esas digamos que son las dos líneas con las que iniciamos. Posteriormente arrancamos con una tercera línea de negocio que es el tema inmobiliario. Y en el tema inmobiliario tenemos lo común que maneja el mercado, que es intermediación para compra y venta de inmuebles nuevos y usados, también administración de inmuebles en arrendamiento. Y hay un plus ahí que tenemos, que eso sí es diferencial a lo común, y es un tema de un indicador o un índice de adherencia que se maneja sobre todo con los arrendatarios para tener algo distinto a lo que maneja el mercado. Eh, Eso en cuanto a la tercera línea de negocio. La cuarta línea de negocio es el tema de construcción. Ya hace 2 años estamos incursionando también en el desarrollo y gerenciar proyectos de desarrollo urbanístico en Bogotá, de vivienda de interés social sobre todo, pero pues también hay otro tipo de proyectos que no son BIS. Em, y esas son las cuatro líneas de negocio. Entonces el tema financiero, el tema de seguros, el tema inmobiliario y el tema de construcción. En www.conficarba.com pueden observar toda la información de nosotros. Ok. En nuestras redes sociales también nos pueden observar y pueden, digamos que indagar un poco más a fondo de los servicios que prestamos para nuestros clientes y quienes estén interesados obviamente en adquirir su vivienda propia, su primera vivienda, su segunda o tercera vivienda para el tema de inversión en finca raíz. Está toda la asesoría completa, las mejores alternativas y opciones en cuanto a tasas, en cuanto a condiciones, las mayores probabilidades de aprobación con los diferentes bancos o las diferentes entidades en el país, que es muy importante y en un solo lugar, sin necesidad de que vayas banco a banco, que te hagan una consulta en un banco, otra consulta en otro banco, sino que acá directamente tenemos ya toda la información condensada y priorizada para Ujú. decirte en qué lugar tienes mayor probabilidad de éxito a nivel de solicitud financiera. Ok, perfecto. Ya para finalizar, ahora sí, estás hablando de que tu empresa, diferentemente a las cuatro ramas que ya acabaste de nombrar, que se está desarrollando, las personas que están viendo este podcast y quisieran tener algún tip financiero que tú dijeras, mira, ya sea para alguna de las cuatro ramas, ¿qué deberían tener ellos presente a la hora de empezar a tener una mejor equilibrio a nivel del mundo financiero? ¿Qué es lo primero que tienen que tener ellos presente? Mm, Lo primero que debe tener uno claro, pero eso es obviamente con el tiempo se va Ujú. dando. Hoy en día lo digo ya porque pues, La más experiencia. de una década de experiencia desde lo laboral como empleado y lo profesional. em, es entender que la administración del recurso económico o la administración del dinero es la administración de una energía, de la energía que se obtiene resultado de una acción, ya sea un servicio o un bien que yo cree, eso va a generar, ahí estoy generando energía y eso va a generar a su vez una devolución de esa energía convertida en dinero, en recurso, ¿sí? Ok. Entonces hay que entender el dinero y el recurso de eso como simplemente una energía que nosotros generamos y un recaudo o una recarga de energía posterior. Entonces, básicamente a lo que voy es que con esto que te estoy mencionando es Ujú. tener muy enfocado el tema del servir. Cuando yo hago desde mi punto de vista, independientemente de cuál sea el sector en el que yo me desarrolle o me desenvuelva, Ujú. tengo que tener muy en claro que lo que tengo que estar prestando es un servicio, Ok. ya sea con un bien, si estoy creando hoy en día vasos o Ok. platos, si los estoy fabricando, tengo que saber que ese bien va a prestar un servicio a mis clientes y qué servicio está prestando ese vaso y qué bien le va a generar a la sociedad. Eso es básicamente lo que tengo que tener primero en mente. Presente. Posteriormente van a empezar a llegar, suena también la frase de cajón y un cliché, pero van a empezar a llegar los buenos resultados, ¿sí? Y Ok. en el transcurso del desarrollo de ese emprendimiento, obviamente van a haber dificultades, van a haber momentos complejos, pero llega un punto en el que si te enfocas en servir, mucha gente empieza a llegar ahí porque eso es un imán también energético, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el primer Energía. tip, que aprendan a administrar primero su energía Ok. y el conocimiento de cómo desarrollo yo Servir. el servicio. Ok. Eso es básicamente. Porque el resto son teorías y hay muchas teorías a nivel financiero y en este mundo y en digamos que en esta moda que tenemos hoy en día de los influencers,
y asesores financieros, asesores inmobiliarios, asesores que ya hoy en día se han empezado a desarrollar muchos, que los escucho y a veces me da un poco de, me da un poco de temor por los clientes, porque a veces los asesoran mal, porque hay muchos influencers que se han empezado a mostrar y tienen muy buenos seguidores hoy en día, buenos números, pero el conocimiento y la base no está originada desde lo Sólida. financiero, sino originada desde su experiencia propia. Propia. Y no está mal, porque pues hablan también desde la experiencia, pero hay un desconocimiento a veces de la normativa jurídica del país, la normativa que enmarca al sector financiero, al sector vivienda, al sector de subsidios, y aunque esos colaboradores, esos influenciadores ya han empezado a tener mayores formaciones con el Más trasegar del tiempo, conciencia que con eso lo nos que pasa a dice. todos, Ujú. pero a veces hay unos que tienen unos números muy importantes y guían de una manera incorrecta a la gente. Entonces es importante siempre que la persona sepa que en el emprendimiento debe tener muy claro cuál es el servicio y cómo enfocar realmente a la persona de manera clara. Ok. Entonces yo te podría hablar aquí de teorías y decirte, ten presente el tema del flujo de caja, ten presente el tema de no tener mucho endeudamiento, tener en cuenta apalancarte de manera correcta. Pero vuelvo y te digo, todo eso es importante y es Energía. chévere, pero lo básico, la raíz hoy en día es aprender a administrar la energía Para que yo tu- genero desde el servicio. Eso es Ok. básicamente. Perfecto, igualmente para las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando en Spotify, recuerden que lo pueden encontrar en sus redes sociales. Por favor, recuerden las redes sociales en la página web. Te pueden contactar por redes sociales para cualquier información que ellos necesiten, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ¿las puedes recordar, por favor? Estamos en TikTok como Conficarba, en Instagram, @Conficarba, Ujú. en Facebook también, También. estamos como Conficarba. Y nuestra página, como ya les decía, www.conficarba.com. Ahí estamos presentes. En LinkedIn también, pero digamos que en las tres primeras que mencioné es donde hay más información acerca de nuestros servicios y pueden consultar y contactarnos por medio de las redes sociales. Ok, perfecto, ya lo escucharon. Igualmente acá, si tú estás viendo este episodio desde YouTube, acá en la descripción del video te voy a dejar las redes y los enlaces para que vayan y lo busquen. Y si estás en Spotify, recuerda que en YouTube aparecemos como De esto se trata de vivir podcast para que vayan también, busquen el episodio y en la descripción van a encontrar todos los links. Chayan, muchísimas gracias por el espacio, a ustedes por seguir aprendiendo con nosotros también, porque son perspectivas diferentes, de eso se trata, que puedan conocer una realidad totalmente diferente y tengan también nuevo conocimiento desde otra perspectiva de vida. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Chao, chao. Gracias, chao.